o igual a 1 el producto entre ese número A, que está entre 1 y 10, digamos, por 10 elevado a la n, donde n pertenece al conjunto de los números enteros. Puede ser un entero positivo o puede ser un entero negativo, ¿no? Pero sí o sí pertenece al conjunto de los números enteros. Buen día, Claudia, ¿cómo estamos? Ahí se sumó Claudia, la profesora Claudia. Claudia, ¿está con nosotros? Buen día, profe, buen día, pequeños. ¿Qué Buen tal? día, ¿Cómo profe. estamos? Buenos días. Buen día. ¿Te pasa después la planilla o lo querés tomar asistencia vos? Como le parezca más cómodo. Yo igual me fijo en los conectados, profe, así que tranquilo, no hay problema. Bueno, Ayer se me complicó la existencia, bueno, a la mañana, que estuve en sí, el colegio y la verdad que fue renegar toda la mañana, por eso le pedí que me pasen la asistencia. no hay ningún problema, si yo siempre también la tomo la asistencia. Bueno, Bueno, gracias, profe. Ya me nos fijo en vemos. los conectados. Sí, yo de todas maneras ya te paso ya el archivo Buenísimo. para Muchísimas compartir. gracias. Adiós. Adiós. Chao, profe. Bien, ya le mando ya. Ahí está. ¿Ah? ¿Cuánto me han dicho que son ustedes, chicos, en el curso? 30. 30. 30 en 30. total. Bueno, después le paso eso. Yo les decía que escribir o expresar un número de notación científica implica que expresarlo ese número como un producto entre un número que está entre 1 y 10 por 10 elevado a la n, donde n es un número entero, no puede ser 2,5, no puede ser 3,78, tiene que ser un número entero, puede ser un número entero positivo o negativo, puede ser 2, puede ser menos 3, menos 5, 8, 12, 20, 50, no sé. Y en general se utiliza cuando nosotros queremos expresar que son cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. La regla es relativamente fácil. Yo voy a tirar primero antes de pasar a hacer esos ejercicios. Hagamos, digamos, es como decirle, por ejemplo, 2000 es 2 por 10 a la 3. En particular porque uno identifica que 10 a la 3 es 1000. Entonces 2 por 1000 son 2000. Y es por eso que esto es expresar este número, el 2000, en notación científica. Pero bueno, el 2000 era fácil. Y la pregunta sería, ¿cómo sería con 245? 2,45 por... Ay, ¿cómo era? No, sí, por Por día al cuadrado. 10 Muy bien. al cuadrado. Otra vez. 2,45 por 10 al cuadrado. Porque 10 al cuadrado es 100. Y 2,45 por 100 son 245. En realidad, lo hagamos con el otro, 0,00017. Yo hago así, ahora yo les cuento cómo es que yo hago. Hay números como este, como el del último ejemplo, que tienen coma. Hay números que no tienen coma, como estos otros dos primeros ejemplos. Cuando el número no tiene escrita la coma, cuando no está escrita la coma, uno entiende que la coma está al último.
Entonces yo pienso únicamente, o sea, para dónde y cuántos lugares tengo que mover la coma para transformar este número, supongamos el 245, en un número que esté comprendido entre 1 y 10. Y bueno, acá es fácil darse cuenta que acá tengo que mover la coma un lugar, 2 lugares. Es por eso el exponente el 2 porque corresponde a con que sean 2 lugares. Bueno, empleemos la misma regla con esto entonces. Este último número, ¿cuántos lugares? O sea, ¿qué número me quedará simplemente al correr la coma para que quede un número entre 1 y 10? 1,7. 1,7. Bien, eso es lo primero que hay que darse cuenta. Y hay que escribir automáticamente 1,7 por 10 a la... Y ahí hay que contar cuántos lugares he corrido la coma A la menos de 3. donde estaba hasta donde la tengo que llevar. 4. Y como lo has corrido a la derecha en negativo. Claro. Esa también es una buena regla. Como hemos corrido la regla de la derecha y el número es negativo. Para mí la regla es como más simple. Es como decir, cuando el número es pequeño, y pequeño quiere decir por debajo de 1, el exponente es negativo. Cuando el número es grande, y grande quiere decir 10 o más grande que 10, el exponente es positivo. Lo mismo sucede cuando yo tengo un número negativo. O sea, si yo tengo menos 32,8, es como que básicamente este menos se traslada directamente acá. Y después es la misma regla, o sea, expresar 32,8 en notación científica. ¿Y esto sería, cuánto sería eso? 3,28. 3,28, 3,28 por 10. Por 10 elevado a la cuánto. al cuadrado. No, No, a la 0. O sea, o la 1. A la 1. a la 0 no es lo mismo que a la 1. Sí, perdón, o sea, quería Sí, decir está bien, por está bien, está nada. bien. Era la 1. Bueno, entonces, bueno, eso es todo el secreto de expresar un número de notación científica, como ven, no es. Y entonces hagamos algunos ejercicios del práctico. Por ejemplo, el primero, ¿cuánto sería entonces este número 120.000 en notación científica? 1,2. Eso es lo que hay que darse cuenta primero, que el número es 1,2 y automáticamente ya ponemos por 10 elevado a la y ahí contamos. 4. La 5. 4 o Sí, a la 5. 5. 4 o 5, sí, la A la diferencia entre que 5. esté bien o esté mal. La diferencia entre aprobar y desaprobar. A la 5. A la 5 Sí. es. Cuando la coma no está escrita es que está al último. Piense que la tienen que llevar hasta acá y cuenten los lugares. 3, 4 y 5. Bien. Vamos a borrar comas esta de... Bueno, ¿y cómo sería el otro número? 2,45 por 10 a la 3. A la menos 3. A la menos 3. A la menos 3. Muy bien, no se olviden de ese menos, ¿ah? Si no, después... Boing. Acá el número 8,92. 8 Elevado a la menos 4. A la, a la o menos sea, 4, por no. 10 elevado a la menos 4. ¿O no? Por 10 elevado a la menos 4. Muy bien. Y entonces el último, 2,02 por... ¿no? No sé. Por 10 El cubo. Por 10 a la 1. a la 0. ¿dónde está la coma? Están en el Ahí, mismo bueno, ¿a lugar dónde que la tienen que ven? estar. ¿Y a dónde la tienen que llevar? ¿Cuántos Al mismo lugares la lugar. mueven? ¿Ah? El mismo, queda en el Al mismo mismo lugar. lado. ¿Cuántos Por lugares 0. la han movido la coma? 0. Por Entonces, 0. bueno, Porque 10 por 0 es 1. porque 10 por 0. 10 por 0 no. 10 elevado a la 0 es 1. 10 a la de la 0, perdón. Bien.
Entonces ya sabemos también cómo hacer el punto número 5. O sea, y cómo expresar cualquier número en notación científica. La clase pasada hemos visto lo de los prefijos. Yo creo que no, pero... Sí, Ah, sí, sí hemos visto. No. prefijo múltiplo y submúltiplo. Ah, Sí, sí, lo vimos. bueno, perfecto. Bueno, eso es lo que vamos a tener que utilizar para hacer el punto número 6. El punto número 6, tengo que estudiar y saberme de memoria cómo se ubican los prefijos y ponerlos de esta manera. No lo puedo poner de cualquier manera. O sea, tengo que ponerlos desde el más grande al más chico en forma ordenada. Eso implica que debo poner el prefijo kilo, el hecto, el deca, que es el único que tiene 2 letras. Bueno, acá va la unidad, el prefijo deci, el prefijo centi y el prefijo mili. Y eso es lo que utilizamos para hacer todos estos cambios de unidades. Vamos a empezar entonces directamente con el punto A, que es muy parecido a lo que ustedes ya han hecho desde el curso de ingreso. Hemos hecho esto. Transformar esta cantidad, que está bien, puede ser que muchos no sepan qué es, pero esa es la idea. Tienen que identificar que esto es el prefijo. Pascal. Sí, también es Pascal. Tienen que identificar que esto es un prefijo, porque corresponde a alguna de las letras esta que está acá, bueno, la H de hecto. Y entonces lo que le sigue al prefijo tiene que ser necesariamente la unidad. Entonces acá la unidad de la que estamos hablando es esa que se escribe como pa. Está bien, es Pascal, pero si no saben, no importa. Porque siempre después de un prefijo, lo que sigue es una unidad. Entonces estamos parados acá en hecto unidad, y tenemos que llevarla según, fíjense lo que dice el enunciado, tenemos que llevarla a este lugar, a la unidad. Entonces, de vuelta, ¿cuántos lugares hay desde donde estoy hasta donde lo quiero, hasta donde tengo que ir? Hay Dos. Hay dos Eso, lugares. eso también quiere decir lo mismo, muy parecido a lo anterior. Me tengo que mover 2 lugares, no cuenten así, yo voy a contar mal ahora. 1, 2, 3, no, 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 no. Uno cuenta cuántos lugares se mueve desde donde está hasta donde quiere ir. Y eso me indica también cuántos lugares tengo que mover la coma decimal para transformar en este caso de hecto PA hasta PA, por más que no sepamos qué es PA. Y de vuelta, como la coma no está escrita, uno entiende que la coma está al último. Pero para mover 2 lugares hacia la derecha, no puedo mover simplemente 2 lugares hacia la derecha. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Agregar Agregar dos dos ceros. ceros, pero como está detrás de la coma, esos ceros no sirven después, así que queda No, 960. no, 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 Ya, no. O sea, a ver. Es como decir, la coma está acá. Agregás ceros y ahora movés la coma. O sea, la coma, mira, fíjate, este número, esto que yo he puesto acá, es lo mismo que esto, ¿verdad? Porque también tiene esas cosas que vos me has dicho que le hemos agregado cero nomás. Y ahora movemos la coma. Ahora esta coma que está acá, la movemos para acá y la movemos para acá. Y bueno, ahí sí tiene sentido. Esos ceritos nos han servido de algo ahora, ¿no? Y estos son tantos pascales, 96.000 pascales. Esta era la primera parte del enunciado. Dice, realiza los cambios de unidades indicados. Ya lo hemos hecho los cambios de unidades. Y ahora dice, y luego expresa el resultado de notación científica. Ah, bueno, ahora lo que hemos aprendido hace rato. Transformamos primero que nada a esta cantidad en notación científica. ¿Sería cuánto? 9,6 9,6.
6 por 10 a la Por 4. 10. Claro, chicos, eso es lo primero que tienen que darse cuenta, que este número de notación científica, de leerlo automáticamente 9,6 por 10 a la, y bueno, y ahí cuentan los lugares. Ahí es como que volvemos a correr esta coma. 1, 2, 3, 4, hasta que llegue al 9,6. ¿Ah? O sea, esto es por 10 a la 4. Y nunca, nunca, jamás nos olvidamos de las unidades. ¿Por qué? 96.000 pascales no es igual a 9,6 por 10 a la 4. Es igual a 9,6 por 10 a la 4 pascales. Esta es distinto. El ejercicio anterior teníamos números. Y acá era un número y acá era igual a otro número. Está bien. Acá no. Acá esto es una cantidad. Es el resultado de una medición. 96.000 pascales. Entonces no lo puede igualar a un número. Tiene que tener siempre unidades. Pero las unidades son simplemente estas mismas unidades de acá se copian acá sin hacer ninguna transformación ni nada. Es como hablar exactamente de lo mismo. ¿Se entendió cómo hice este ejercicio? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, de la misma manera vamos a hacer lo otro. Lo vamos a hacer acá para que todo el mundo quede. .0,00024 milímetros. Y esto hay que transformarlo a kilómetros. Uf. De vuelta, lo que hay que hacer, este es el método universal, es como tenés estudiado la tablita de los prefijos y tienen que estar ordenados de esta manera, del más grande al más chico. Entonces identifico que estoy en mili y que quiero ir a kilo. Estoy en milímetro y quiero ir a kilómetro. ¿Cuántos lugares hay desde el mili hasta el kilo? 6. 6 6. lugares 6 lugares, ¿hacia 6, dónde? 0. Hacia la izquierda. hacia la izquierda. Claro, porque es de ir desde mili hasta la izquierda, que acá me estoy viendo que es hacia la izquierda. Si ustedes Claro. lo ordenan al revés, se van a confundir y bueno, van a creer que tienen que mover hacia la derecha cuando realmente tienen que moverlo hacia la izquierda. Entonces, bueno, como acá hay muchos ceros, yo muchas veces agarro y hago cosas por el estilo. O sea, en vez de ponerme a contar, digamos, le pongo un montón de ceros y pongo ahí, qué sé yo, el numerito más o menos que me han dicho. Identifico, a ver, ¿a dónde estaba la coma? Esta coma. Acá mi número sería como que estar acá, ¿verdad? Ahí Sí. estaría. Entonces la muevo, ¿cómo me has dicho? 6 lugares hacia la izquierda. Entonces yo digo 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares. Tenés que venir hasta acá. De vuelta a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Bueno, en mi caso tengo que borrar únicamente este 0 de acá, que estaba de más, y listo. Y ahora es esta cantidad en kilómetros. Y ahora de vuelta viene la otra parte. Expresar este número. 2,4 por 10 a la... Por 10 a A la la 10. de... No, a la menos 9 conto yo. Sí, a lo menos 9 también. No es, Mm. no es menos, ¿o sí? No, sí. Sí, Sí porque es se menos. corre a la derecha. ¿A la menos cuánto? Menos 9. No. No, menos 10. No, Menos menos 10, porque tenés que contar el 2. 3, 6, 9 y la coma quedaría ahí, quedaría como Ah, 0,24. Que menor a 6. La ah, coma tiene que estar acá. Entonces por eso es que es el menos 10. Muchas veces doy ejercicios como estos, así en los cuatrimestrales, así en la prueba. Lamentablemente se equivocan en contar y está mal este ejercicio. ¿Eh? Por supuesto, bueno, generalmente este ejercicio vale un punto nomás sobre los 10. Pero había que contar bien. Y no hay muchas veces otra salida.
Bueno, vamos a desarrollar. Yo en realidad esto, el punto A, el punto B, lo hubiera podido dejar para que ustedes lo hagan. Yo en realidad quería desarrollar el C, el D, o alguno de estos dos, o el D o el E, pero el C sí lo quería desarrollar, para que entendamos algunas cosas. Un año luz. Un año luz habíamos dicho la semana pasada, la primera clase, que era unidad de qué cosa, de qué magnitud es unidad del año luz. Longitud. De longitud. Algunos decían que era de tiempo, otros decían que era de velocidad, y entonces hemos aclarado bien, medio cultura general, está bien, es cierto, pero sí tiene algo que ver con física. El año luz es unidad de longitud, entonces tendrá su equivalente, su equivalencia en kilómetros. Pero desde ya, yo ya sé que son un montón de kilómetros, ¿no? No sé cuánto, pero será un montón de kilómetros. Ya veremos justamente eso. Y para eso nos basamos también en algo, Ahí está. en la velocidad que tiene la luz. La luz es algo que viaja muy, muy rápido. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, lo cual quiere decir que en un segundo la luz recorre una distancia de 300.000 kilómetros. Y se define el año luz como la distancia que recorre la luz en un año. Y la cosa es así. Si la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, ¿qué distancia recorrerá en un año? ¿Qué es lo que tengo que saber para eso? ¿Cuántos segundos ¿Cuántos tiene un segundos año? tiene un año? ¿Cuántos segundos tiene un año? Y para eso sabemos lo siguiente. Un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, haciendo esta multiplicación, podemos saber cuántos segundos tiene el año. De vuelta, un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Agarran ustedes la calculadora, porque eso quiero que hagan ahora. Y si no, bueno, la del... 31.536.000. De la luz. ¿Ah? A ver, primero hagamos este número, este 365 por 24 por 60 por 60. ¿Cuánto es eso? 31.536.000. 31.500.000. 36.000. 31.536.000. Bien. ¿Todos han sacado ese número, chicos? Todos deberían Sí, sacar. a mí Yo me da sí. igual. Sí, a mí también me ha dado. Sí, profe. Bueno, entonces ahora hacemos regla de 3 para saber. Vuelta, si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, en 31.536.000 segundos recorrerá, y bueno, ahí vamos a saber la distancia que recorre en un año, en kilómetros. No, cosita. Qué molesta que sos, por Dios. Sos una perra molesta. Sos una perra molesta. Sos una perrita molesta. Sos una perrita. Profe, Sí. ¿Cuánto Era da? un me número muy salió grande. que era, bueno, creo que se lee así, pero bueno, 9 billones puede ser. Sí. 9.460.800 9 millones billones de kilómetros. 460.000 800, bueno, millones. 800 millones y listo.
Es así. ¿Es el número que han sacado? Sí, 9 billones creo que sí. 460.800 millones. Sí, Bien, yo también. bueno, eso es la primera parte. Expresar, hacer ese cambio de unidades. O sea, un año luz equivale a esa cantidad de kilómetros. 9 billones 460.800 millones. Muchas veces es más fácil ponerle punto cada 3 para ir separando los miles. Y ahora expresamos ese número en notación científica, bueno, con 2 decimales nomás, porque si no, ¿cómo está escrito? 9,46 Muy bien. Eso es el número que te tiene que saltar automáticamente cuando lo pasas a notación científica. por 10 9,45 por 10 a a la... la Por 10 a la 12. a la 15, No. A las 12, a las 12. 3, a la sí, 6, a las 12. 9, 12. 11. Ah, no. Sí. Sí, ¿por qué cuentan tan mal? Cuentan mal a la Primera vez. vez, profe, perdónenlo. Es contar. ¿Es la primera vez que cuentan? Sí. Bueno, entonces ya tenemos eso. ¿Mm? Y bueno, sobre todo hemos aprendido algo con respecto. Y creo que ya Profe, lo había dicho ya la clase pasada. La estrella más cercana, bueno, sacando el Sol, que también es una estrella, pero se encuentra como a 4,6 años luz, 4,5 años luz. O sea, encima de esa distancia son 9 billones multiplicado por 4,6. O sea, está muy, pero muy lejos la próxima estrella sacando el Sol. Sí. Sí, ¿qué es lo que quería decir? ¿Alguien quería decir algo? perdón, yo quería preguntar. Ahí, ¿por qué no puso en lugar de 9,46, 9,4608, digamos? Ah, también lo hubiera podido poner. Ah, bien. Pero yo les he dicho, cuando les he dicho, denme el número con 2 decimales, les he dicho, capaz que vos no has escuchado esa parte. Ah, no, bien. No, claro, no había escuchado. Pero claro, sí, lo más exacto sería lo que vos acabas de decir. 9,4608. ¿Está bien? Sí. Ah, gracias. Pero en general con esto nosotros ya tenemos la idea de cuántos kilómetros son. Pero lo tuyo hubiera sido todavía más exacto, más preciso. Bueno, algunas veces en física vamos a tener que hacer cosas por el estilo. Vamos a saber una definición. Por ejemplo, que el año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Vamos a saber que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y ahí no vamos a tener que dar maña. Entonces, para calcular, como en este caso, cuál es el año luz en kilómetros. Los otros 2 puntos no son fáciles. Los otros 2 puntos no son fáciles. Antes de hacer esos 2 puntos que no son fáciles, vamos a hacer uno que sí es fácil, el G. El G que dice hacer 240 centímetros cuadrados a metros cuadrados. ...240 centímetros cuadrados... ...transformar esto a no sé cuánto... ...metros cuadrados. A metros cuadrados. Parece ser, en primera instancia... ...que es algo tan simple como esto. O sea, porque me dice... ...centímetros cuadrados... ...ah, bueno, centímetro a metro cuadrado... ...que básicamente es como... ...la unidad... ...porque tengo centímetros y tengo que ir a metro... Y sí y no. O sea, sí, está bien. Hay 2 lugares. Pero lo que pasa es que son centímetros cuadrados. Por cada lugar se pone Se 2 ceros. multiplican en 2. Cada lugar En dos. hay que mover 2 lugares la coma. O sea que cada lugar equivale el doble.
Si ahí hay dos, Entonces serían que serían cuatro 4. movimientos de coma. Claro. Y cuando sean cúbicos, si hubiera sido de centímetros cúbicos a metros cúbicos, está bien, siguen siendo 2 lugares del centímetro Serían al metro, 3. pero como son cúbicos, serían 6 porque cada lugar es como, hay que mover 3 lugares la coma. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Creo que no quedó muy Sí. claro. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces acá hay que mover para ir de centímetro cuadrado a metro cuadrado, hay que mover la coma 4 lugares hacia la izquierda. Fíjense que si yo sé si es para la izquierda o para la derecha, porque estoy en centímetro y me voy a metro, que es la unidad, ¿no? Y porque la tengo a la tablita ordenada de esta manera. Si ustedes lo tienen las cosas desordenadas o no se acuerdan cómo es la tabla, bueno, van a perder con la guerra. Entonces hay que, no solamente hay que acordarse cuáles son los prefijos de los múltiplos y los submúltiplos, sino cuál es el orden, siendo del más grande hacia el más chico. Entonces, 4 lugares mover la coma hacia la izquierda. De vuelta, acá la coma no está escrita. Entonces la coma como que está acá al último. Un lugar sería acá, 2 lugares sería acá, 3 lugares sería ahí. Y para mover un cuarto lugar necesito un 0 más. Yo lo voy a escribir con el 240 para mostrar lo que acabo de decir. La coma estaba acá. Yo muchas veces lo hago así. Estoy en centímetro, decímetro, metro. Pero moviéndome de 2 en 2. Y entonces lo único que faltaría ahora es la última parte del enunciado del práctico, que es el que me dice que tengo que expresar esto en notación científica. Y este número de notación científica sería 2,40 2,4. 2,4, 2,40, cualquiera de los dos está bien, por 10 por 10 a elevado, la 10 menos a la 2. 2. Menos Menos 2. 2. muy bien, por 10 a la menos 2, y no se olviden nunca de las unidades. Bueno, este es muy parecido, el H es muy parecido, KW y MW, hay que entender que estos son de kilo a mili, por más que no sepamos qué es W. Yo se los digo W es watts, pero si uno no supiera, siempre lo que le sigue el prefijo es la unidad. No puede haber un prefijo solo. Tiene que estar siempre el prefijo es prefijo de una unidad. Entonces los únicos que me quedan son el D y el E. El D y el E no son fáciles, yo voy a hacer uno nomás, que sean así de dura la vida. A pesar que no son fáciles, que estos son los difíciles, en vez de que hagamos esto, los dos, no, yo voy a hacer uno y ustedes hacen el otro. Yo, por ejemplo, voy a hacer el E, que dice pasar de 10 centímetros cúbicos a hectolitros. Voy a copiar eso. 10 centímetros cúbicos con el E, y pasar de 10 centímetros cúbicos a no sé cuánto hectolitros. Bueno, estos cambios de unidades no se pueden hacer de una vez. Fíjense que todos los otros cambios, bueno, salvo el año luz, que el año luz tampoco se pudo hacer de una vez. Pero de todos los otros son acá la unidad con un prefijo a la unidad. De vuelta, la unidad con un prefijo a la unidad con otro prefijo. Con el kilowatt y el miliwatt también lo mismo. Centímetro cuadrado a metro cuadrado lo mismo. Son variantes entre los múltiplos y los submúltiplos de la unidad. Todos son así, salvo este. Porque este no tengo, acá Profe, tengo, sí, no, en el F no es metro, no, metro watt, no sé cómo sería. no. Porque en el de abajo pone milímetro con la doble M. Negrilla por el prefijo de mili, no por metro. Ya vamos a ver, lo que vos estás diciendo es una buena pregunta. Lo que vos estás diciendo es una buena pregunta. Pero hoy mismo te la voy a responder dentro de un rato. Así me acordar. Bueno, yo me voy a acordar y te voy a decir, y eso tiene que ver, para que no nos confundamos, para que
con lo que ustedes saben, sería una buena pregunta, ¿por qué yo tengo que entender que esta M es de mili y no de metro? ¿No? Siendo que esta otra M, la de milímetro cuadrado, yo entiendo que esto sí es el mili y metro. Bueno, fíjense que el mili y el metro tienen la misma tipografía, la misma letra, el mismo símbolo. ¿Cómo diferenciamos cuando es milímetro, mili, a cuando es metro? Ya vamos a responder eso. Bueno, yo lo que les decía, que esto pasar de 10 centímetros cúbicos a hectolitros, no estamos hablando de múltiplo y submúltiplo de la misma unidad. Centímetro cúbico es un submúltiplo del metro cúbico. Y hectolitro es un múltiplo del litro. Entonces las unidades no son las mismas para estos dos. Pero hay una equivalencia. Y eso es lo que yo tengo que... Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Más que saber, tienen que recordar. Ustedes tienen que recordar, porque si lo saben... Profe, ¿Sí? puede ser que tengamos que usar volumen. Bueno, sí, estas son unidades de volumen. Pero yo lo que digo es que Por ustedes eso, tienen que saber alguna equivalencia entre las unidades de longitud al cubo con los litros o algunos múltiplos o submúltiplos de litro. ¿Qué es lo que saben de eso? Un decímetro Centímetro cúbico cúbico. es un litro. Bien, un decímetro cúbico es igual a un litro. Con eso podemos resolverlo. Pero hay otra que también deberían saber, que es la que me va a permitir resolver las cosas en forma mucho más simple. Centímetro cúbico era mililitro, ¿no? Bien, bien, bien. Esa es la que me va a permitir resolver este problema en particular en forma mucho más simple. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. ¿Mm? Lo que se acuerdan solamente de esto, en realidad van a tener que hacer un camino largo, pero van a llegar a la misma conclusión. Bueno, obviamente si lo hacen bien. Los que se acuerdan de las dos, o sea, de las dos transformaciones, o se acuerdan de esta, lo van a poder hacer de la manera corta. Yo lo voy a desarrollar acá arriba y después acá voy a poner el resultado nomás. Primero, bueno, en este caso, los 10 centímetros cúbicos, como el centímetro cúbico es lo mismo que el mililitro, 10 centímetros cúbicos son 10 mililitros. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿Sí? Sí. Y ahora pasamos de los mililitros a los hectolitros. Porque ahí sí estamos hablando de la misma unidad, el litro. Entonces tiene la misma regla que la que venimos utilizando siempre. Quiero pasar del mililitro al litro. Entonces, ¿cuántos lugares me tengo que mover? 1, 2, 3. 3 lugares, correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. No sería 6. No, no, porque ya está bien. Muy O sea, ya buena está en pregunta. unidad. Muy buena pregunta. Pero acá dice el litro cúbico. No, ¿verdad? No. Por eso es que no. Pero no es hectolitro, digamos, o sea, no se movería 6. Perdón. Parecía, profe. Perdón, pero es 5, no es 6. Yo Ah, estoy claro, sí. confundiendo. Vos tenés toda la razón, porque es Ah, puede mililitro, ser. no es que me vaya a litro. Me voy a hectolitros, pero son 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay una cosa que yo sé, que yo siempre me acuerdo. Para ir de mili a la unidad son 3, y para ir de la unidad al kilo son otros 3. Entonces, digamos, por eso que yo lo cuento así de rápido. O sea, yo sé que de acá a acá eran 3, más 4, 5. Les digo porque algunas veces les puede ahorrar mucho de barajuste eso. Entonces son 5 lugares. Entonces tenés toda la razón, ¿eh?
Yo me equivoqué, vamos a borrar entonces. Porque ahora me tengo que mover 5 lugares. Vamos. De vuelta, como voy a poner mucho cero, con suerte no me va a sobrar, pero si me sobra no importa. Estábamos acá, la coma como no está escrita, uno entiende que está el último. Y me tengo que mover, hasta ahí son 3. Ah, y hasta acá nomás va a ser 5, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Sí. Bueno, ahí ya los borro a los otros. Y ya me quedo con ese numerito. ¿Mm? Entonces ahí lo pasamos a hectolitro. 0,3 ceros. Y 10 o un 1 total es exactamente lo mismo. Yo le voy a dejar con un 1 nomás. Porque ahí sí son los ceros detrás de la coma decimal. Cuando no hay ningún dígito, entonces es lo mismo poner o no poner. Y falta la última parte. Expresar esta cantidad en notación Uno. científica. 1 por 10 a la 4. A la -4, perdón. -4. 1 por 10 a la -4 hectolitros. Está bien que hayas dicho 1 y no que hayas dicho 10. ¿Mm? Porque no puede ser 10. Bueno, porque el número, recuerden que en notación científica el número tiene que estar entre 1 y 10, pero no puede ser 10. Puede ser 1, pero no puede ser 10. Bueno, entonces básicamente en esto, chicos, les queda a ustedes. Fíjense, yo creo que en el de arriba, capaz que si ustedes utilizan la otra relación, que un decímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, que un litro, ahí les va a resultar más fácil. Le va a resultar más fácil. Si emplean esta, capaz que va a ser más largo, pero si emplean la de arriba, capaz que le va a resultar más fácil. Obviamente, sería interesante que ustedes a este mismo ejercicio lo hagan utilizando la relación de arriba. O sea, lo hagan por el camino largo y vean, comprueben que les da exactamente lo mismo. De todas maneras, eso ya les queda para ustedes. Tarea que ustedes hagan. En general, los prácticos, gran parte lo vamos a resolver entre todos, como lo estamos resolviendo ahora. Porque no es que yo lo estoy haciendo, sino que siempre les pregunto a ustedes cómo se... Y en base a eso lo vamos haciendo, ¿no? Pero algunos puntos, sobre todo en el práctico número 1, quedan absolutamente para que ustedes los hagan. Eh, bueno. Eh, vamos a seguir un poquito para adelante con la materia. Estoy pensando, yo creo que me conviene si mostrarle la guía. Tengo también por ahí un PowerPoint. Sí, creo que voy a hacer esto.
Bueno, ahora sí, ya me presento, no desesperen. Una ventana. Bueno, ahora tienen que dejar de fijarme a mí y fijarse en lo que estoy presentando, ¿ah? Ahora sí, fijan la presentación, ese tipo de cosas. ¿La ven toda la presentación, verdad? Sí, Sí, profe, ahí se está presentando. Bien. Vamos a ver lo que es sistema de unidades, que de paso también nos va a dar la respuesta de... Quizá hemos hablado de eso algo la clase pasada. ¿Hemos hablado algo de eso la clase pasada o no? Creo que no. Bien. Puede ser, no me acuerdo bien. Los sistemas de unidades, bueno, básicamente es un conjunto. Ahí está la definición y algunas veces sí les pido que ustedes den, digo, que se defina el sistema de unidades, digamos, en el cuatrimestral, entonces obviamente se la tienen que acordar de memoria la definición. Un sistema de unidades es un conjunto que consiste en unidades de medida, donde se define un conjunto de unidades como básicas, de modo que el resto de las unidades, las derivadas, sean combinaciones de las unidades básicas. Es como decir un conjunto que tiene dos subconjuntos. Un subconjunto se llaman unidades básicas y el otro subconjunto son las unidades derivadas. Y las unidades derivadas son combinaciones de las unidades básicas. Hay distintos sistemas de unidades que en general se emplean para distintas cosas. El sistema de unidades en general que utilizan los científicos e ingenieros es lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades o simplemente el Sistema Internacional. En Argentina, nosotros utilizamos lo que se llama el SIMELA o Sistema Métrico Legal Argentino, que se basa en el sistema internacional. La ley, o sea, esto fue así, la ley número 19.511, que se editó en el año 1972, dice que el sistema métrico legal argentino deberá adoptar las mismas unidades, múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Dice también que obviamente que deben adoptar las mismas reglas en cuanto a escritura, bla, 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 bla. Que son justamente lo que vamos a ver ahora. Actualmente el mundo, bueno, el sistema internacional se va imponiendo, pero las unidades inglesas sobreviven en muchas cosas, como por eso que nosotros hablamos de la presión en, qué sé yo, en libras, y en un montón de otras cosas. Por eso seguimos hablando de pulgadas. Pulgadas pertenece al sistema inglés, no es una unidad de presión, es una unidad de longitud, pero pertenece al sistema inglés. Por eso seguimos teniendo la idea de millas, a pesar de que millas pertenece al sistema inglés, ¿no? Y acá, digamos, les muestro, todo lo que están en gris son países que utilizan el sistema internacional de unidades. Incluso, y solo lo que está en rojo son sistemas que no han adoptado todavía en forma legal a través de algún edicto que pasa por su Senado o por el gobierno donde dice tenemos que utilizar el sistema internacional. Todavía no ha pasado por eso, son los únicos que están en rojo. Obviamente el que reconocen es Estados Unidos, Canadá digo yo, Alaska, que obviamente es propiedad también de Estados Unidos, y bueno, y Liberia y Myanmar, ¿no? Que es la ex Birmania, que son únicamente esos países donde siguen teniendo el sistema inglés. Bueno, esta es la parte donde yo generalmente les cuento algo así ahí. Y les digo, esto tiene su origen. A ver si me pueden mirar a mí, a ver, para que no, para la presentación. Porque bueno, este es el momento de hablar, ¿no? Yo muchas veces
me imagino, siempre me imagino que las cosas han sucedido más o menos así. La humanidad empezó a crecer y en algún momento la gente se agrupa. Bueno, salimos de las cavernas, ya hemos pasado, ya estamos por lo menos en el año 1500, algo por el estilo, en la época de las cruzadas, en la época de Games of Thrones, si quieren, así ahí, bueno, o los caballeros del rey Arturo, más o menos en esa época. Pero la gente vivía alrededor de poblados, también me imagino como en juegos como el Age of Empires, espero que alguno lo haya conocido o haya jugado, pero no importa. Siempre dentro de esos pueblos había algo que era principal, aparte de, obviamente, del castillo, que era lo que los protegía a la gente, pero el lugar muy, muy principal era el mercado. El mercado era el lugar donde el campesino que traía ya sea su chanchito, su vaquita, y la vendía y se llevaba harina, o el tipo que traía su trigo y se llevaba carne, o el tipo, qué sé yo, o todo el mundo tenía que comprar telas, porque en base a eso se hacen la ropa. Pero bueno, ¿cómo hace? Bueno, y eso obviamente tenían el tipo de ese mercado tenía unas pesas, entre comillas, que eran seguramente algunas piedras que él utilizaba para comparar las cosas. Pero, ¿cuál es la posibilidad que esas piedras que él tenía, que las utilizaba como pesas, por decirlo de alguna manera, pesen lo mismo que las piedras que utilizaba el tipo de otra aldea que quedaba, qué sé yo, a 2 días a caballo o a una semana a caballo? Cero. La posibilidad de que esas piedras pesen lo mismo era cero. O sea, entonces, Dependía de quién te estafase. claro. Por ejemplo, los chicos del otro curso me decían, bueno, pero la gente lo vendía en bolsa, sí, pero bueno, ¿y la bolsa qué tamaño tenía? Porque está bien, son tantas bolsas de harina, pero ¿y cómo sabemos que todo el mundo tenía el mismo tamaño de las bolsas de harina? O sea, no, seguramente había bolsa más grande y bolsa más chica. Entonces no era lo mismo, qué sé yo, vender 50 bolsas chiquitas o que vender 50 bolsas grandes. Entonces la gente, con el tiempo, se ha ido dando cuenta que de alguna manera tenían que tener la misma medida, que todos por lo menos debemos estar de acuerdo que el tamaño de las bolsas debe ser esto. Eso era muy importante, sobre todo a la hora de recaudar impuestos, porque mientras más yo vendo, tengo que pagarle más impuesto al rey o al gobernante de turno en base a eso. Y esto era tan así que en la antigüedad, esto yo le cuento hechos reales, esto ya no es que me imagino, esto ya es cierto. En la antigüedad se reúnen un grupo de lo que vendría a ser alcalde y también iban especie de científicos y piden hablar con el rey de Inglaterra, y dice, ¿sabe qué? Usted rey, nosotros necesitamos eh, tener una medida por lo menos para la longitud, para que entonces en los catálogos que tenemos, que la distancia de este pueblo a este pueblo, porque algunos dicen son tantos pasos, pero ¿qué? Pasos de personas grandes, pasos de personas más chicas, entonces dice, tenemos que tener una unidad de longitud. Nosotros ya tenemos alguna idea de cómo hacerlo. Ah, no, dice el rey. Mira, esto ha dicho el rey Jorge de Inglaterra, Jorge no me acuerdo cuánto, pero dice, ah, no, lo que van a hacer es lo siguiente, tomen esta medida, he hecho así, la distancia desde mi nariz hasta la punta de mi mano, esa va a ser la unidad de medida. Pero el rey, nosotros ya teníamos pensado otra cosa, no, esa va a ser la medida. Y bueno, como él era el rey, le han medido más o menos esa distancia y después la reproduce un montón de veces. Obviamente era Bueno. cualquier cosa, porque ya ese rey se moría y después ya no sabían cuánto era un despiole. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, que comerciar, si no medimos de la misma manera comerciar, que es una de las cosas básicas dentro de la humanidad, es un despiole, se vuelve caótico. No sé quién me está vendiendo más o me está vendiendo menos, no sé si comprar más o si comprar menos. Bueno, toda la gente siguió haciendo cada uno lo suyo, cada pueblo siguió haciendo lo suyo, a lo sumo que quedaban una especie de acuerdo con gente de otro pueblo.
hasta más o menos la época de la Revolución Francesa. A ver, alguien que haya estudiado historia, ¿en qué año fue la Revolución Francesa? 1865. Oh, No, 1789. Siempre acuérdate que es 1700 y después los otros dígitos los siguen. 789. 1789, el año de la Revolución Francesa. Yo te diría que ese mismo año, pero exactamente antes que sea la Revolución Francesa, hablan con el rey y el rey les dice, bueno, está bien, organicen ustedes, pero no organicen entre ustedes nomás. ¿Saben qué? Mándenle un WhatsApp a la gente de los otros pueblos para que vengan y queden entre todos. Entonces alguien dice, rey, todavía no hemos inventado el WhatsApp. Ah, bueno, entonces, bueno, manden a alguien a caballo entonces y que le avise a todas las otras gente que vengan y que quedemos todos de acuerdo en algo. Bueno, es así que de Francia solamente hay dos, por decirlo de alguna manera, provincias que no mandan delegados. Después toda la gente ha mandado delegados a París. Y también lo han invitado a gente de los países vecinos, porque ellos comercializaban con ellos y ya le estaban diciendo, che, mira, todos nosotros vamos a quedar de acuerdo en lo mismo y como nosotros comercializamos mucho, si quieren, manden ustedes gente también para que quedemos todos de acuerdo en lo mismo. Y en así ha estado debatiendo durante mucho tiempo. Esa convención después se llamó la Convención del Metro, y de ahí todos los representantes se han ido a su casa, por decirlo de alguna manera, llevando un par de cilindros. Esos cilindros tenían una longitud, esos cilindros pesaban una cierta cantidad y esos cilindros ocupaban un cierto volumen. Y esos cilindros eran los que iban a servir para justamente ser las unidades de las cosas que más les interesaba comercializar a ellos. La longitud, el peso y el volumen. El volumen sobre todo porque el vino, la cerveza, se vende por lo que nosotros ahora llamamos litros, pero se vende por unidades de volumen. Y después la papa, el trigo, todo lo demás se vende por peso. Diríamos nosotros ahora por kilo, pero bueno. Y la longitud porque, bueno, siempre la necesitamos por lo menos para las telas, ese tipo de cosas, que son cosas que ellos comercializan. Y ahí es donde ellos quedan de acuerdo. Y es muy interesante porque al comienzo es Francia y las provincias de los otros países que están cerquita de Francia. Pero después con el tiempo, cuando la gente ve que este sistema de verdad está usando, que de verdad la medida en un lugar es la misma medida que en otro lugar, todo el mundo la empieza a aceptar. Y ahí de vuelta, ahora sí, ya me voy de vuelta a la presentación. ¿Dónde está la presentación? Esta idea. Hoy en día, y esto tampoco no sé si es hoy, es un mapa que he sacado de internet, capaz que alguno de estos países ya ahora ya se ha pasado, digamos, a la parte del sistema internacional, pero hoy en día casi todo el mundo utiliza el sistema internacional de unidades. Utiliza prácticamente las mismas unidades que nosotros. El metro, el segundo, el kilogramo, no como antes que se utilizaba la onza, el pie, la yarda, no. Utilizan por ley el metro y el kilogramo. Esto, fíjense que lo increíble es que incluso en Inglaterra, porque el sistema inglés es inglés por Inglaterra, pero incluso en Inglaterra han dejado de utilizar el sistema que ellos mismos han inventado y que han mantenido durante años. Porque bueno, el resto del mundo ya estaba haciendo otras cosas. Que no todo el mundo maneje las mismas unidades nos ha traído muchos problemas. Por ejemplo, en 1999, seguramente ninguno de ustedes había nacido todavía, bueno, pero mandamos una sonda a Marte. Ustedes imagínense la cantidad de plata que se gasta para mandar una sonda a Marte. O sea, más allá del despegue, toda la demás historia, ¿eh? Obviamente la sonda es como una especie de satélite que uno manda y que espera que orbite el satélite y recoja algunos datos. Pero la sonda apenas, digamos, llega a la atmósfera de Marte, se desintegra, se hace pelota.
La sonda tuvo un costo de 125 millones de dólares en esos momentos, que actualmente, no sé, sería por lo menos el doble. Acá, digamos, se muestra cuál era la trayectoria que tenía que tener la sonda y cuál era la trayectoria que realmente tuvo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Cuál fue el moco que se mandaron los tipos? Bueno, obviamente porque ellos empiezan a tener señal, tienen señal, le van mandando cosas y de pronto ya no tienen ninguna señal, no hay ninguna señal de radio. Che, ¿qué pasa? Ah, no manda señal, ¿qué ha pasado? Bueno, hasta que alguno dice, che, parece que se hizo pomada. ¿Y por qué se hizo pomada? Bueno, leamos los datos que nos estaban mandando hasta el último momento. Bueno, después que los tipos hacen obviamente un tremendo informe porque eran 125 millones de dólares desperdiciados. El accidente tuvo lugar, dice, por el uso de datos del sistema inglés, cuando se tenían que haber utilizado datos del sistema métrico decimal. Las ondas en general no la hacen en un solo lugar, ni la hacen en general en un solo país. Acá lo que está queriendo decir con esto es que el programa esperaba que los datos le lleguen dentro del sistema métrico decimal, dentro del sistema que nosotros utilizamos, y le llegaba en las unidades inglesas. Uno le decía, sí, estamos a tanta, por decirlo algo, estamos a tantas millas de la superficie. Y es como que el programa entendía que eso no era millas, que eran kilómetros. Bueno, por eso se hizo pomada. Lo mismo le pasó, bueno, no es que se hizo pomada pero un avión de Air Canada se quedó sin combustible. ¿Por qué quedó sin combustible? Bueno, porque estaban midiendo en libras y al combustible antes de medirlo en kilogramos. Es como decirle, cargame 50, y uno entendió que eran 50 libras y realmente el tipo le había pedido que carguen 50 kilogramos. Mal hecho ahí, ¿eh? Los accidentes, por ejemplo, como el de la montaña rusa, que también las especificaciones, los tipos esperaban que estén en determinadas unidades, pero no, eran con las unidades inglesas. Los coreanos también, otra vez pilotos, estos sí han muerto, porque de vuelta, porque estos han puesto mal las alturas. Tenían que ascender a 1500 metros, pero el piloto y el copiloto pensaban que estaban a 1500 pies. No son lo mismo el metro que el pie. Las dos son unidades de longitud, pero son unidades distintas en cuanto, por decir de alguna manera, tamaño. Bueno, entonces eso es lo importante. O sea, es muy, pero muy fundamental que todos hablemos de la misma cantidad. Hoy en día no todos hablamos de la misma cantidad, pero sí manejamos las equivalencias. Y es muy importante que cuando demos alguna medida de algo, especifiquemos bien en qué unidades estamos dando las cosas. Y eso para ustedes tiene la siguiente relación directa, más allá como técnico. Ahora en la materia quiere decir, yo no voy a aceptar, y para mí es un error tremenda, grande, enorme. Supongamos que yo le pida en algún momento que calculen la masa de algo y que ustedes me digan la masa son 2,54. Entonces la pregunta es, ¿2,54 qué? ¿Gramo, kilogramo, tonelada? ¿De qué me estás hablando? Y seguramente cuando me empiecen a querer justificarse van a decir, bueno, pero es obvio porque como estaba, no es para nada obvio. Entonces, sobre todo los resultados tienen que tener unidades y tienen que tener las unidades que le correspondan.